Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación nuestros titulares. Estados Unidos ha vuelto a imponer restricciones a las exportaciones y operaciones petroleras en Venezuela tras un acuerdo fallido con el régimen de Nicolás Maduro. El condenado ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glass, ha dirigido cartas a los presidentes de México, Colombia y Brasil, aliados del socialismo del siglo XXI, solicitando apoyo. En Ecuador, este domingo 21 de abril se realizará un referéndum. Entre las medidas que se someterán a votación se encuentran 11 aspectos esenciales de la gestión gubernamental, enfocados en seguridad, justicia, inversiones y empleo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, indicó que el país norteamericano no está implicado en operaciones ofensivas contra Irán. Empezamos con el desarrollo de la información. Estados Unidos ha vuelto a imponer restricciones a las exportaciones y operaciones petroleras en Venezuela tras un acuerdo fallido con el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Joe Biden buscaba elecciones justas a cambio de levantar sanciones, pero la dictadura venezolana inhabilitó a la líder opositora María Corina Machado. La medida revoca la licencia clave que permitía a Venezuela exportar e invertir en su sector petrolero. Estados Unidos ha reimpuesto los límites a exportaciones y operaciones petroleras a Venezuela, luego del fracasado acuerdo con la dictadura venezolana. El gobierno de Joe Biden intentó negociar con el régimen de Nicolás Maduro por elecciones justas a cambio de un levantamiento de sanciones, aunque sin ninguna garantía de por medio. Pese al acuerdo, Maduro confirmó la inhabilitación política de María Corina Machado, la lideresa de la oposición, e intensificó la represión contra opositores. Ahora, la medida de Estados Unidos revocó una licencia clave que permitía a Venezuela exportar e invertir en su sector petrolero, licencia que fue aprovechada por unos meses por el régimen venezolano. Según funcionarios estadounidenses, esta decisión responde a la falta de avances de Venezuela bajo la presidencia de Nicolás Maduro hacia un camino electoral acordado con líderes de la oposición que buscaba asegurar elecciones libres y justas este año. Desde Caracas, Maduro ha continuado con su discurso anti-Estados Unidos, que ha mantenido siempre, y dijo que la administración Biden ha asumido su amenaza de chantaje. Pese a esta actitud del gobierno de Maduro, el gobierno del actual presidente estadounidense intentó negociar en una política internacional que ha demostrado ser un fracaso. Las empresas que habían realizado operaciones con Venezuela ahora tienen un periodo de 45 días para concluir transacciones pendientes bajo una licencia más restrictiva, denominada 44A. Aunque algunas autorizaciones previas no han sido retiradas, asegurando así el flujo de petróleo venezolano hacia Estados Unidos y Europa, nuevas inversiones o acuerdos comerciales quedan paralizados. Y el condenado ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glass, ha dirigido cartas a los presidentes de México, Colombia y Brasil solicitando apoyo. Las cartas reveladas por el expresidente colombiano Ernesto Samper para CNN muestran a Glass clamando por ayuda desde la prisión La Roca de Guayaquil, donde se encuentra recluido, a sus aliados del socialismo del siglo XXI. No es casualidad que la carta esté dirigida a Andrés Manuel López Obrador de México, a Gustavo Petro de Colombia y a Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, quienes forman parte del bloque de izquierda en América Latina. El gobierno de López Obrador ya había ofrecido asilo al correísta, quien se ocultó en su embajada, lo que llevó a que Ecuador realizara un operativo para capturarlo en la embajada. Según las notas, el ex vicepresidente agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el asilo otorgado, aunque señala que aún no ha recibido respuesta a su solicitud de ayuda. Las cartas apuntan a utilizar las relaciones con el socialismo del siglo XXI para evadir a la justicia ecuatoriana. Mientras tanto, el presidente López Obrador ha prometido buscar garantizar el bienestar y el derecho al asilo de Glass,
aunque oficialmente no han confirmado la recepción de dichas cartas. El gobierno de Ecuador ha defendido la legalidad de la detención de Glass, argumentando riesgo de fuga y pendientes judiciales. Y por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó su compromiso de garantizar el bienestar y el derecho al asilo del ex vicepresidente correísta ecuatoriano Jorge Glass. Esta decisión genera controversia al defender a un político condenado en Ecuador, lo que ha llevado a rupturas diplomáticas justamente con este país y a acciones legales internacionales, generando tensiones con otros aliados del socialismo del siglo XXI. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que su gobierno está comprometido en garantizar el bienestar y el derecho al asilo del ex vicepresidente correísta ecuatoriano Jorge Glass. Esta afirmación surge tras el arresto de Glass a principios de abril en la Embajada de México en Quito, por investigaciones en su contra, además de las condenas que ya carga. Durante una conferencia de prensa, López Obrador respondió a las preguntas de los periodistas sobre una carta que Glass habría enviado solicitando ayuda, la cual también fue dirigida a los presidentes de Colombia y Brasil. Aunque el mandatario mexicano mencionó que no había recibido directamente la carta, indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigida por Alicia Bárcena, está en proceso de establecer comunicaciones con otros países para resolver la situación de protección de Glass. Así, López Obrador muestra un interés extraño en defender a un alto funcionario del correísmo, que forma parte del bloque del socialismo del siglo XXI. Resulta curioso que el mandatario genere tanto ruido diplomático para proteger a una persona que ya ha sido condenada en Ecuador. Recordemos que Glass fue detenido por el gobierno de Daniel Noboa luego de ocultarse en la embajada mexicana donde buscaba asilo político. Por ello, este incidente llevó al gobierno de López Obrador a romper relaciones diplomáticas con Ecuador y a presentar denuncias ante la Corte Internacional de Justicia y la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas. Esto también ha generado la respuesta de otro aliado del socialismo del siglo XXI, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y ahora les contamos que en Ecuador este domingo 21 de abril se realizará un referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa, el cual será un acontecimiento político de suma importancia, ya que abarcará una amplia variedad de temas. En este proceso votarán más de 13 millones de ecuatorianos y ha sido impulsado como un medio para implementar reformas fundamentales en áreas clave como la seguridad, la justicia, las inversiones y el empleo. Las primeras 5 propuestas de reforma están relacionadas con posibles cambios a la Constitución del 2008, aprobada durante el mandato del expresidente izquierdista y prófugo de la justicia, Rafael Correa. Estas iniciativas incluyen permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la lucha contra el crimen organizado y permitir la extradición de ecuatorianos por delitos de crimen organizado o corrupción. Las otras 6 propuestas se centran en cambios legislativos que no implican modificaciones a la Constitución. Se proponen la creación de juzgados especializados en materia constitucional, el reconocimiento de los arbitrajes internacionales y la flexibilización del mercado laboral a través de contratos temporales y por horas. El referéndum llega en medio de una crisis de seguridad en Ecuador, con un aumento significativo en la actividad criminal y la influencia de bandas organizadas. Noboa ha declarado un conflicto armado interno contra una veintena de bandas criminales a las que el gobierno considera terroristas y actores beligerantes no estatales. El presidente Daniel Noboa ha enfatizado que este referéndum es un golpe duro contra estos terroristas y políticos corruptos. Afirma que aquellos que se oponen al referéndum son, en su mayoría, delincuentes condenados o en proceso de condena que ven la consulta como una amenaza para sus intereses. Nos vamos a la primera pausa comercial. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
Seguimos en Informe Diario. Durante un evento público en Pittsburgh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió al mencionar que su tío fue devorado por caníbales en Nueva Guinea después de un accidente durante la Segunda Guerra Mundial. Esta afirmación ha aumentado las preocupaciones sobre su salud mental y reavivan el debate sobre su capacidad para gobernar, especialmente en momentos de tensiones internacionales. Durante un acto público reciente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, causó asombro entre los asistentes y los medios de comunicación al mencionar que su tío había sido devorado por caníbales en Nueva Guinea después de que su avión fuera derribado durante la Segunda Guerra Mundial. Este comentario ha revivido las preocupaciones sobre la salud mental del presidente, que ya ha sido cuestionada anteriormente por varios lapsus y errores en sus discursos públicos, además de un informe fiscal que habla de graves problemas de memoria. En un evento en Pittsburgh, mientras rendía homenaje a su tío, el teniente segundo Ambrose Finnegan, Biden relató que el avión de Finnegan fue derribado en Nueva Guinea y que el cuerpo nunca fue encontrado debido a la presencia de caníbales en esa región. Esta declaración ha generado sorpresa, ya que contrasta con los registros oficiales de defensa de Estados Unidos, los cuales indican que el avión tuvo que realizar un aterrizaje en el océano por razones desconocidas y no hay evidencia que apoye la versión de los caníbales. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó que Finnegan falleció en un accidente aéreo en el Pacífico, pero no mencionó ningún detalle relacionado con caníbales. A pesar de las declaraciones del presidente, Jean-Pierre defendió la integridad de Biden, sugiriendo que su error podría atribuirse a una confusión o malentendido. La posición de los demócratas hasta el momento ha sido de negar y de restar importancia a los aparentes problemas cognitivos del presidente. No obstante, esto genera preocupación, especialmente en un momento de graves tensiones internacionales que involucran directamente a aliados de Estados Unidos. Estos comentarios han suscitado un renovado debate sobre la capacidad de Biden para continuar en el cargo, especialmente cuando recientes lapsus incluyen confusiones de nombres y geografías significativas. El incidente plantea preguntas no solo sobre la precisión histórica en los discursos del presidente, sino también sobre las implicaciones políticas de sus declaraciones en momentos críticos. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha reafirmado el compromiso de Washington con la seguridad de Israel y enfatizó que su país no ha participado en ninguna acción ofensiva contra el régimen de Irán. Tras una reunión del G7 en Italia, Blinken aseguró que el enfoque del Grupo de los 7, del cual Estados Unidos es miembro, es promover la desescalada de tensiones en Medio Oriente. Por otro lado, anunció sanciones adicionales contra Irán, cuyo régimen respalda y financia a grupos terroristas que atacan a Israel como Hamas y Hezbollah. Respecto al conflicto entre Israel y Hamas, Blinken destacó la necesidad de un alto al fuego y la liberación de rehenes, criticando a Hamas por obstaculizar las negociaciones. Por ello, pidió a Hamas considerar las ofertas del alto al fuego para mejorar la situación en la Franja de Gaza. El respaldo de Estados Unidos al país hebreo sucede tras el ataque de Irán contra territorio israelí el sábado pasado. Con más de 350 drones y misiles, el régimen de Ebrahim Raisi atacó por primera vez al país hebreo. Este acto del régimen de Ebrahim Raisi ratifica su respaldo hacia los grupos terroristas que acechan la región, como Hamas y Hezbollah, y violenta la estabilidad del Medio Oriente. Y atención, porque desde nuestros estudios en Madrid, el economista Daniel Lacalle nos presenta el editorial. Escuchemos. El ataque de Irán a Israel supone una nueva escalada en un conflicto que lo único que ve es aumentos de la tensión cada vez más preocupante.
Muchas veces en el debate político se escucha que hay que evitar la escalada. La realidad es que el 7 de octubre fue una gigantesca escalada, que los ataques de Hezbollah desde el Líbano también han sido una escalada absolutamente relevante y que esto es un nuevo hito todavía más preocupante, que es el ataque a una nación soberana por parte de Irán. La evidencia del conflicto de Israel es lo complicado que es mantener esta posición que mantiene la Unión Europea. ¿Qué mantiene la Unión Europea? Como si la solución de los dos estados fuese la panacea a todos los problemas. Primero hay que recordarle a la Unión Europea, a los líderes como Pedro Sánchez, que recibe demasiadas felicitaciones de grupos terroristas y demasiado pocas felicitaciones de países democráticos, habría que recordarles que en 5 ocasiones Israel ofreció a los líderes palestinos la solución de 2 estados y que se rechazaron en las 5 ocasiones. Es importante también tener en cuenta que la solución de 2 estados se acabó con el 7 de octubre, en el momento en el que un grupo terrorista entra y mata indiscriminadamente a inocentes con secuestros, con un nivel de violencia no visto en años de diferentes conflictos. En ese momento se acaba la posibilidad de aceptar una negociación sobre 2 estados, en el momento en el que la realidad de la situación en Oriente Medio nos recuerda que esas personas que se pasan el día cantando desde el río hasta el mar, lo que significa desde el río hasta el mar es la aniquilación del Estado israelí. Muchas veces nos hablan del bloqueo de Israel a Gaza y de la situación de, hasta se usa la palabra genocidio de Israel en Gaza. Primero, utilizando cifras que da Hamás, es decir, hay que poner más que en cuestión esas cifras que están repitiendo constantemente algunos líderes. Segundo, es curioso que se hable de bloqueo y de tener completamente limitadas las opciones a Gaza cuando tiene una frontera con Egipto en la que se podría estar obviamente generando todo el comercio necesario, en la que habría todo tipo de apertura. Es decir, la idea de que existe un bloqueo no tiene ningún sentido cuando se conoce la geografía. La idea de que hay un genocidio no tiene ningún sentido cuando uno mira las cifras que hay en Israel y en Cisjordania y en Gaza de ciudadanos árabes, el crecimiento en ciudadanos árabes y la reducción de ciudadanos israelíes en los distintos territorios. Es absolutamente clave también entender que eso que llaman genocidio no tiene ningún sentido cuando las cifras las está dando un grupo terrorista cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Nos enfrentamos a una verdadera escalada de tensión en la que constantemente se nos intenta contar la historia de que es Israel el que tiene que entregar la defensa y su seguridad a cambio de una supuesta solución que ninguna de las partes que está atacando acepta. Porque cuando el objetivo es la destrucción del Estado de Israel, no se puede entrar en un proceso aparente de negociación en el que la otra parte solamente tiene un objetivo, que es la aniquilación de ese Estado. Debemos, por lo tanto, ser conscientes de que la tensión va a aumentar y debemos ser conscientes también de que la propaganda buenista no soluciona los problemas en Oriente Medio, que la idea de los 2 estados se acabó en el momento en el que se han generado estos ataques constantes con violencia contra las personas inocentes y que la utilización constante de la propaganda por parte de Hamás para repetir una y otra vez unas cifras que no están contrastadas es más que preocupante.
momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora es el momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el tenis, porque Cristian Garín logró una victoria impresionante en el torneo de Múnich al derrotar al número 5 del mundo, Alexander Zverev. En un día frío en la ciudad alemana, Garín sorprendió al lograr una victoria de renombre sobre su rival, con quien comparte una larga historia en el circuito desde sus días en juniors. En un partido intenso desde el principio, con Garín tomando la delantera con un rápido quiebre en el marcador, y aunque Zverev mostró destellos de su calidad, la lenta cancha debido al frío favoreció el juego agresivo del chileno. Garín logró cerrar la primera manga con un sólido desempeño, ganando 6-4. En el segundo set, Garín continuó presionando a Zverev y capitalizó las oportunidades para tomar el control del partido. A pesar de los intentos del alemán por reaccionar, Garín mantuvo su calma y confianza, cerrando el set con autoridad y asegurando su lugar en las semifinales del torneo tras derrotar 6-4 a Zverev. Esta victoria representa un logro importante para Garín y destaca su creciente presencia en el circuito ATP. Su capacidad para superar a jugadores de alto calibre como Zverev demuestra su potencial y lo posiciona como un fuerte contendiente. La selección Colombia femenina sub-20 logró una contundente victoria por 3-0 sobre su similar de Bolivia en el sudamericano de la categoría. Y por su parte, la selección brasileña también aseguró su clasificación al hexagonal final del campeonato al vencer a Venezuela. Y con este resultado, Brasil consiguió un pleno de 3 triunfos en la fase de grupos. La selección de Colombia goleó 3-0 a Bolivia y clasificó al hexagonal final del torneo sudamericano femenino sub-20. Colombia se hizo dueño del juego y fue Carla Biancha que abrió el marcador. Un segundo tanto fue obra de Gabriela Rodríguez. Ya en la segunda mitad, la selección cafetera mantuvo la intensidad y amplió su ventaja con otro gol de Gabriela Rodríguez. El marcador no se movió más, asegurando así la victoria para Colombia. En el otro partido, Brasil derrotó a Venezuela. Las brasileñas tomaron una ventaja de 2-0 en el primer tiempo, con goles de Natalia Bendito y Ana Flavia Ferreira. Aunque Venezuela logró reducir la diferencia en el segundo tiempo con un gol de Francelis Graterol, no fue suficiente para igualar el marcador. Con esta victoria, Brasil se consolida en la segunda posición del Grupo B, empatado con Colombia en puntos. Y en la novena jornada de la Liga Pro, Independiente del Valle logró una importante victoria por 2-1 sobre Muchukruna en el estadio Banco Guayaquil, lo que le permitió tomar la punta de la tabla. El equipo local tuvo un inicio arrollador, presionando desde el primer tiempo, mostrando un buen nivel de juego colectivo. Kendry Páez fue uno de los destacados del encuentro, brindando una excelente asistencia a Renzo López, quien abrió el marcador a los 11 minutos con una gran definición. Posteriormente, Romario Ibarra se lució con un golazo que amplió la ventaja para Independiente del Valle. A pesar de mantener la intensidad con jugadores como Páez, Kenny Arroyo y Joao Ortiz, el equipo rayado disminuyó su nivel hasta el final de la primera parte, permitiendo que Muchukruna creciera en el juego. Con los cambios realizados por el equipo visitante al inicio del segundo tiempo, Independiente del Valle tuvo dificultades para dominar las acciones, especialmente después de la lesión de Páez. Finalmente, Muchukruna logró descontar con un golazo de Sergio González en los últimos minutos del partido, pero Independiente del Valle aseguró la victoria y la punta de la tabla. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hasta
Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.